Hace unas cuantas semanas estuvimos predicando predicamos una serie titulada La Iglesia Sana. Y quiero amarrar ese título con el de esta nueva serie que está aquí en los monitores. Una iglesia sana camina con el Espíritu Santo. Dentro de esta serie la hemos titulado así, Caminando con el Espíritu Santo, y vamos a tener unos subtemas durante el transcurso de esta serie. Y fíjese que el título dice Caminando con el Espíritu Santo. Cuando uno camina con alguien es porque lo conoce o porque tiene una relación de mucho tiempo o porque está comenzando una relación. Cuando uno camina con alguien es porque le gusta pasar tiempo con esa persona. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. El concepto Trinidad no está establecido, no está explícito en la Biblia, pero sí sabemos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno son. Esa es la parte sobrenatural de Dios, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando caminamos con el Espíritu Santo, cosas suceden en nuestra vida, cosas sobrenaturales en nuestro interior, que a veces no tenemos una explicación lógica a esos cambios que suceden a nuestro interior. Y estos cambios son por causa del Espíritu Santo. Y durante la palabra de hoy voy a estar justificando lo que le estoy diciendo con base bíblica. Pero caminando con el Espíritu Santo, ¿cuántos aquí estamos seguros de que caminamos con el Espíritu Santo? Esta pregunta es para usted, no tiene que contestarla. Vuelvo y hago la pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí en realidad estamos caminando con el Espíritu Santo? Tenemos la bendición de que podemos caminar con Él y en Él. Él camina en nosotros, que constantemente podemos caminar con Él, podemos hablar con Él, podemos establecer esa relación con Él. Y hoy hemos titulado esta primera parte de esta serie Caminando con el Espíritu Santo desde la creación. Caminando con el Espíritu Santo desde la creación. Póngase de pie, por favor, y ayúdeme a orar. Este es uno de mis temas favoritos, lo que es el tema de la cruz. Y hablar del Espíritu Santo me fascina. Dios eterno y poderoso Padre, estamos aquí delante de tu presencia porque entendemos que tú tienes el poder, tú tienes el dominio sobre todo. Y Padre, queremos dedicar esta palabra ante tu presencia creyendo que tú hablarás, que tú dirás. Te pedimos que tomes nuestros pensamientos o cualquier distracción que pueda haber en nosotros, la remuevas y que seamos o estemos apercibidos de lo que tú vas a hablar en este tiempo. Que esta palabra la pongamos en práctica y que no seamos simples oidores. Me dedico ante ti, Padre, para exponer tu palabra. Ayúdame a exponerla con denuedo, con pasión, con autoridad, con entendimiento, con tu iluminación, para glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús, amén. Busque ahí mismo, así mismo de pies, la palabra de Dios, Génesis 1:1. Si tiene duda de dónde se encuentra Génesis 1:1, me puede avisar. Génesis 1:1. Precisamente está al principio. Inteligente ese pastor. Le enseñó un secreto, un código, como dicen por ahí. Génesis 1:1. ¿Cuántos los tienen?
Leemos tu palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, ahí mismo, vaya a Génesis 2:7. Génesis 2:7. Cuando lo tenga, dígame amén. Entonces, del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida o viviente en otras versiones. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Cuando hablamos del Espíritu Santo, muchas personas han conceptualizado o han entendido que el Espíritu Santo solamente se encuentra, cuando vamos a estudiar la palabra, solamente se encuentra en el Nuevo Testamento. Aquí le acabo de probar que el Espíritu de Dios siempre ha estado presente e inclusive Cristo siempre ha estado presente. Pero ese es otro tema para otra serie. Estamos hablando, caminando con el Espíritu Santo. Y hay veces que se ha enseñado que el Espíritu Santo se encuentra nada más en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros estudiamos la palabra en el Antiguo Testamento lo encontramos, y a medida que vayamos desarrollando este mensaje lo vamos a estar viendo. Y se lo estoy probando aquí desde el inicio, en el primer capítulo y versículo de la Biblia. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios, no el Espíritu suyo, no el Espíritu mío, el Espíritu de Dios. Tenemos que partir de la premisa sobre la soberanía de Dios en este asunto, de que Dios no se somete a nadie, que Dios no fue creado por nadie, que no hay nadie que pudo haber creado al Señor. Sin embargo, Dios creó todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Pastor, ¿cómo lo que no vemos? Usted ve el viento, el aliento de vida que fue soplado. No lo ve, Él es el dueño de ello. Y tenemos que entender esa parte para poder entender todo lo demás. Y como le dije, el Espíritu Santo lo encontramos desde el Antiguo Testamento al Nuevo. Es incongruente o no hace sentido de que hablemos del Espíritu Santo que proviene de Jesús, cuando Jesús y el Padre eran uno o son uno. Jesús está vivo, ¿usted sabía eso? Está a la diestra del Padre y dentro de un ratito viene por su iglesia. ¿Cuántos lo están esperando? Gloria a Dios. Yo estoy esperando ese día. No hay que pagar más la casa, se acaban los biles, se acaban los problemas. Ahora la pregunta que te hago: ¿cuán seguro estás de que vas para el cielo? Ahí te la dejo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y aquí podemos entender algo sumamente sencillo. Se movía, o sea, el Espíritu de Dios está vivo, acciona. El Espíritu de Dios tiene vida. El Espíritu de Dios tiene vida. Dice que se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo no está muerto, no es una cosita, no es una cosquilla. El Espíritu de Dios es eso, el Espíritu de Dios, donde hay poder. Lo dice en Hebreos. Antes de crear y ordenar todo, el Espíritu de Dios ya estaba para ser depositado en el hombre. Había una disposición de Dios de que en su creación, en su formación y creación, estuviese el Espíritu de Él en esa creación y esa formación que se llama hombre. Y cuando digo depositado, cuando pensamos en el concepto depositado, quiere decir que está puesto en un lugar encerrado en
dentro de Dios. Deseaba o desea que su espíritu esté depositado en nosotros. El dinero suyo está depositado en un banco. Lo mismo quiere hacer el Señor con nosotros. Desde el inicio, desde toda la creación, de que el Espíritu Santo estuviese en nosotros. Pero cuando vamos a Génesis 2:7, que dice entonces del polvo de la tierra, esta es la parte que a mí me encanta, ya mismo le explico por qué. Entonces del polvo de la tierra, del polvo de la tierra, del polvo de la tierra, Dios el Señor, el soberano, el que tiene poder para hacer lo que quiera, formó al hombre e infundió en su nariz está hablando de dentro. No que fue que le sopló, es que infundió, puso dentro de su nariz aliento de vida. Aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser vivo, en un ser con vida o un ser vivo. Vamos a meternos en este versículo un poquito. Imagínese que usted está ahí, usted está viendo a Papá Dios creando al hombre, que toma del polvo de la tierra y da forma al hombre de la tierra. Y esto es lo que me llama la atención para el científico. Dios utilizó materia y elementos. Se usó materia y elementos para crear al hombre. La materia, tierra. Elemento, oxígeno, porque usted no puede soplar otra cosa que aire, que es lo mismo que oxígeno, cual da vida. Usted y yo respiramos porque hay oxígeno en nosotros. Usted y yo respiramos porque Él sopló aliento en nuestra nariz, en la nariz del primer hombre. Hoy tenemos vida porque hay oxígeno de nosotros, pero ese oxígeno en términos espirituales se llama Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es lo que le da vida al hombre. Hoy caminamos por el Espíritu de Dios. Hay gente que divaga por la vida, pero usted y yo caminamos y vivimos por el Espíritu de Dios. Hay gente que existe en la vida pero que no vive. Esa gente que existe pero que no vive no tienen al Espíritu Santo. La pregunta que te hago en esta noche: ¿tienes al Espíritu Santo? ¿Divagas por la vida o vives en el Señor? Porque sabes que en ti está el Espíritu de Dios. Esto se está poniendo bueno. Nos creó de la tierra. Nos creó en la tierra y de la tierra. Nos creó de algo frágil. Nos creó de lo que se hace barro. Y mire lo contundente y consistente que es la palabra de Dios. Allá en el Antiguo Testamento habla de las manos en el alfarero con el barro, dándole forma. Aquí te estoy hablando de que Dios estaba también dándole forma al hombre cuando lo crea de la tierra, del polvo de la tierra. La palabra de Dios es consistente. Y el Señor nos crea de la tierra, del polvo de la tierra, crea al hombre, enseñándonos que hay una fragilidad en nosotros, que en realidad la fortaleza que hoy tenemos es por su espíritu. Le dije que Él creó al hombre, pero en realidad lo que da vida es el espíritu, o sea que fuimos conectados a la fuente.
el Espíritu Santo. Usted camina porque hay un espíritu en usted. Hay gente que tiene muchos espíritus. Ore y venga liberación, porque solamente tiene que haber uno y tiene que ser santo. Y nos creó en la tierra, no en el cielo. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Que nos creó en la tierra. El cielo es de Él. El cielo no es de nosotros. Gente aquí en la tierra se cree que camina sobre el cielo. Imagínate si lo hubiese creado en el cielo. Nos creó del polvo de la tierra. No nos creó del oro ni de la plata. Aún así Él nos da valor. Ay, usted no entendió eso. No estoy subestimando su inteligencia. Pero nos creó del polvo de la tierra. No nos creó ni de oro ni plata. Y aún así brillamos. Por causa de su espíritu. ¡Ah! Dios mío. Pero el Espíritu de Dios es el que nos da vida. Y con Él podemos caminar todos los días. Con Él caminamos en todo momento. Dice que comenzó la vida cuando Él sopla. Ya estamos conectados a la fuente. Caminamos, existimos, tenemos vida porque ya el Espíritu está en nosotros. Y mire lo precioso que es el Señor, y siempre utilizo este término maravilloso porque no hay nada, otra palabra que yo pueda encontrar maravilloso y sobrenatural que Dios, que crea al hombre primero. Una vez que crea al hombre, dice que el hombre no esté solo y crea la mujer, hebreo Shah, el varón Ish. Y cuando utilizamos la palabra Isha significa esposa. Ish, varón, esposo. Así que usted le puede decir varón a su esposa, mi Isha. Y usted le puede decir a su varón, a su esposo, mi Ish. Y sabemos que el Señor somete al hombre, en este caso Adán, en un sueño profundo, y de su costilla saca a la mujer. Recuerda que la costilla es un pedazo de hueso que tiene carne. De ahí crea a la mujer. Pastor, ¿y por qué no sopló en la nariz de la mujer? Porque fue creada de lo que ya tenía vida. La mujer fue creada de la costilla de Adán, no le sopló aliento de vida porque ya venía con vida, porque ya se lo había soplado. Adán ya le había dado vida. Adán le había soplado en su nariz la vida. Que vida da vida. Usted que anda, camina y conoce el Espíritu Santo está para multiplicarse, está para dar vida. Por causa del Espíritu Santo que vive en usted, que camina en usted y que usted camina con Él. Se supone que sea de esa manera. Se crea de lo vivo y se multiplica de lo vivo. Y el Señor crea a la mujer de la costilla de Adán y ya la trae con vida. Ya viene con vida. Y en hebreo, cuando buscamos la palabra aliento, se menciona o se pronuncia ruah. Y quiero darle esta definición: ruah o ruach, however you want to say it. Se interpreta como el soplo de Dios que da origen a la vida humana. Este aliento no es solo respiración, sino que implica la introducción de un principio vital, un espíritu que transforma el cuerpo inerte de barro. O sea que lo que vemos afuera, eso no es lo que tiene valor. Usted tiene valor porque usted tiene el Espíritu Santo.
Usted es una obra de arte, vamos. Ay, pastor, qué chévere. Invaluable. El valor suyo no se mide con dinero. No hay dinero que pague la obra de arte. No hay dinero que pague su vida ante los ojos del Señor. Usted tiene un valor incalculable. En Puerto Rico yo trabajaba en una universidad que tenía un museo y habían obras de arte que eran invaluables, que no había dinero que pudiese pagar esa obra. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted es una obra de arte. Usted no tiene el Espíritu Santo. Usted puede ser el marco de la obra y nada más. Que simplemente lo cuelgan. Lo que le da vida al marco es la obra que se le pone y se encaja en la pared. Caminando con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es coigual y coeterno, procedente del Padre y del Hijo, que inspiró las Escrituras y trae nueva vida al pueblo de Dios. El Espíritu de Dios es usualmente descrito en la Biblia como términos de aliento, vida, viento, el cual indica su importante rol en sostener y dar vida a la creación de Dios. Pero, ¿qué es ese co? ¿Qué significa ese prefijo co? A veces leemos la palabra y no buscamos el significado de ella. Cuando a veces estudiando una simple palabra podemos entender el peso que tiene esa palabra en específico. Ese prefijo co significa conjuntamente, en compañía de, en unión con. Así es que nosotros tenemos que caminar. Nosotros tenemos que caminar en colaboración con el Espíritu Santo. Tenemos que caminar en cooperación. Tenemos que caminar entendiendo la coexistencia del Espíritu Santo. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo es coautor de toda la creación porque pertenece a Dios. Tenemos que entender cómo caminar y por qué debemos caminar con el Espíritu Santo y entender que es necesario y es vital que caminemos con el Espíritu Santo. Da una vida nueva. Mire lo importante de lo que es tener a Cristo en nuestra vida, porque es que de Él comienza a morar en nosotros el Espíritu Santo. Ya mismo entro en la palabra morar. Da una vida nueva. Pero pastor, ¿cómo me puede dar una vida nueva si ya yo tengo una? La vida que puedes tener ahora puede ser aquí en lo natural. La vida que te estoy hablando es la sobrenatural, porque en ti vive la esencia del Dios, del único Dios, su Espíritu, y por eso te da una vida. Las cosas que hiciste o que hacías, ya no las haces porque le permites al Espíritu Santo que te dirija la vida, porque caminas en Él. ¿Cuántos están aquí cuando miran para atrás y dicen, wow, yo he avanzado, ya yo no soy el enojón que era antes, mira, he mejorado, ay, ya no le contesto a todo el mundo, mira, ya no lo hago, antes tomaba, antes me bebía el Éufrates, el Jordán, ahora no tomo nada. Antes fumaba, mira, ya dejé de fumar.
Antes me pasaba brincando y saltando con mujeres. Ya no lo hago. Antes me pasaba brincando y saltando con varones. No lo hago. Wow, Señor. ¿Quién hace eso? Lo hace el Espíritu Santo. Porque hay una renovación de entendimiento, porque usted entiende que no puede hacer nada para contristar el corazón del Espíritu Santo, obviamente, y de Dios. El Espíritu de Dios no se compra. No es porque usted dé una buena ofrenda, no es porque usted dé todo su diezmo, no es porque usted tenga un negocio y sea el más que diezme y ofrende en la iglesia. Esto se crea a través de una relación constante y de todos los días. Su diezmo y ofrenda no le garantiza la entrada a usted al reino de Dios. Entregamos porque entendemos que se expande el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso es que damos dinero. Por eso es que entendemos que damos diezmos y ofrenda. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos profetas que profetizaban a través del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban de parte de Dios. Pero cuando encontramos en el Antiguo Testamento, encontramos la parte que dice: y vino el Espíritu sobre mí. En ese antes, la relación no era de adentro hacia afuera. Simplemente era algo más superficial, y el Señor hablaba simplemente con ciertos hombres escogidos. No hablaba con todo el mundo, hablaba con ciertos hombres escogidos. Y esos hombres escogidos hablaban momentáneamente por causa de la inspiración de la voz de Dios. O sea, en muchos de ellos que lo dicen así: y vino la voz de Dios sobre mí, y vino el Espíritu de Dios sobre mí. Lo pueden encontrar, para darle la base bíblica, lo pueden encontrar en Jueces 3:10, Sansón, y lo pueden también encontrar en 1 Samuel 11, del 6 al 13, sobre Saúl. Sí, Saúl vino el Espíritu sobre él. 2 pecadores, 2 que fueron traicionadores de Dios. Y se utiliza esta frase: vino sobre mí, el Espíritu de Dios vino sobre mí. O sea, vino en un momento en específico, vino en un momento. Pero hoy tengo buenas noticias. Hoy hay una noticia extraordinaria y yo no sé si usted la sabía. ¿Sabe cuál es? Dígame cuál. Que hoy por causa de Cristo, hoy podemos decir que el Espíritu de Dios mora en mí. Y cuando pensamos en morar, es que vive, es que se queda, es que está, es que reside, es que habita. Eso es lo que hace en este momento el Espíritu Santo. No es de un momentito, es que ya Él habita en nosotros. Es que Él tiene una residencia en esto que se llama su templo. Este carapacho que se llama cuerpo es su templo, que se va desmereciendo durante el tiempo. Ahí es que reside el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no reside aquí, reside en usted. Si usted en realidad camina con Él. El Espíritu de Dios reside en usted si usted en realidad decide caminar en y con Él. Caminando con el Espíritu Santo. Y quise traerle este otro ejemplo del Antiguo Testamento donde es profetizado
el Espíritu de Dios. En Ezequiel 36:26 dice lo siguiente: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Oiga bien, pondré en ustedes el espíritu de la pastora y pondré en ustedes el espíritu del pastor y pondré el espíritu del papa y pondré el espíritu de Cash Luna. Aquí en mi Biblia dice: pondré en ustedes mi espíritu, el espíritu de Dios, y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y este es Dios hablando a través de Ezequiel. Este libro de Ezequiel es maravilloso. Cuando pueda, léase el capítulo 16. Va a chocar contra una pared. Dios está hablando a través de Ezequiel. Dice un corazón nuevo. O sea, va a haber una sensibilidad en nosotros de permitirle al Espíritu Santo de que haga en nosotros. Dios está diciendo: lo que era solamente de afuera, hoy se hace de adentro. Mire, la transformación de entendimiento se hace en la cabeza, se hace adentro. No es de afuera, es de adentro hacia afuera. Usted cambia de vestir porque entendió quién está dentro de usted. Usted cambia su manera de pensar por quien habita en usted. Usted cambia sus actitudes por causa de quien mora, reside y habita en usted. Y es el Espíritu Santo. No es el espíritu suyo. Mire lo que está diciendo Ezequiel aquí: pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. La única fórmula, la ecuación que usted quiera ponerle, la matemática o la científica, es con el Espíritu Santo. De la única manera que nosotros podemos obedecer a Dios es con su Espíritu. Aquí, el que se crea autosuficiente porque se crea inteligente, usted tiene un problema. Usted tiene un problema de altivez y de orgullo. El humilde entiende que tiene una dependencia del Espíritu Santo. Usted va a vivir conforme a los preceptos divinos, como dice aquí Ezequiel, permitiéndole al Espíritu Santo que haga en usted. Esto es Ezequiel hablando en el Antiguo Testamento. Sabemos que hoy tenemos ese acceso al Espíritu Santo. Hoy podemos disfrutar del Espíritu Santo. Él es el que nos debe gobernar. Sí, dije gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, nosotros tenemos que someternos a ese gobierno. Ese es el problema de la iglesia. La palabrita someternos al pueblo de Dios le da rash, le da salpullido. Queremos milagro, queremos provisión, pero no queremos someternos. Queremos ser usados por el Espíritu Santo, queremos poner la mano y que se sane, pero no queremos someternos. I'm sorry, but that doesn't work like that. Usted es usado, el Señor hace como quiere. Pero cuando usted entiende que usted se tiene que someter al gobierno del Espíritu Santo, cosas extraordinarias pasan en su vida. La bendición de Dios constantemente llega. ¿Usted sabe cuál es la mejor alabanza que usted le puede dar a Dios? No fueron las cancioncitas que cantamos aquí. Esa es parte. La mejor alabanza que usted le puede dar a Dios es la obediencia. ¿Y cómo uno obedece? Sometiéndose. Entendiendo que yo hago la voluntad de Dios
por causa de la inspiración del Espíritu Santo que reside y mora en mí. Es como único puedo obedecer a Dios. Usted no ha tomado decisiones por usted. Decisiones a la ligera. No, yo voy a hacer esto para resolverlo. Y lo hago. Ahí viene lo que se llama en un buen boricus la metida de pata. Cuando usted se somete a Dios y vive sometido a la voluntad del Espíritu Santo, usted vive consecuencias positivas más constantes. Usted deja de ser usted y decir, yo voy a hacer tu voluntad, aunque me duela. Yo voy a hacer tu voluntad, aunque me moleste mi humanidad. Pastor, ¿cómo yo sé que yo tengo el Espíritu Santo en mi vida? Confesó y entendió. Vamos a comenzar por ahí. Entendiste y por eso confesaste. Esto es un acto de fe. Y puedes notar si estás viviendo en el Espíritu por causa del fruto. Amor, benignidad, templanza. Iglesia, oiga, dominio propio. Ahí es que está el azúcar en el café. Lo que le pone sazón al café. Dominio propio. Nos gusta el amor. Pero el dominio propio. El dominio propio. El yo dominarme. El yo decirle a mis emociones, oh, cállate. Este es el momento de callarte. Este es el momento de decir nada. El dominio propio. Ahí se sabe en realidad si estamos viviendo bajo el gobierno del Espíritu Santo. Si en realidad estamos caminando con el Espíritu y en el Espíritu Santo. El dominio propio. El dominio propio, te callas y te sometes. En el dominio propio dice, está bien, perdón. Te pido perdón. Independientemente el hígado esté encebollándose, independientemente tengas úlceras, pero dice, perdóname que te fallé. El dominio propio también dice, te perdono. Borrón y cuenta nueva. El Espíritu Santo no dice, el dominio propio no dice, yo perdono pero no olvido. Entonces tú eres mayor que Jesucristo. Porque Jesús te perdonó y olvidó. Y entonces tú perdonas pero no olvidas. ¿Quién te crees? ¿Quién nos creemos? Y entonces después predicamos la palabra con ese pensar y ese sentimiento. Eso no es dominio propio. Eso no es caminar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace humilde, te humillas. El Espíritu Santo te va a hacer humillar, independientemente tenga la razón o no. Pero todos queremos tener la razón, todos queremos ser ganadores. No queremos menguar nosotros. Queremos ser victoriosos conforme a nuestra voluntad. No le permitimos a Cristo que venza por nosotros. Ahí es que está la diferencia. Queremos obtener la victoria nosotros por nosotros mismos, en vez de entender que porque ya Cristo vive en mí, porque su Espíritu vive en mí, ya yo tengo la victoria. Ya yo no tengo que insultar al que me insultó.
Pero rápido sacamos de la baqueta. Pam, 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 pam. Eso no pasa en los matrimonios, las esposas. No pasa ahí. Ahí no sucede. No sucede en el trabajo tampoco, cuando viene el supervisor y te dice, oye, si tú que trabajas en el warehouse, los QR o los barcodes que contaste, metiste la pata, aquí dice que hay 500 y todavía me faltan 100. Entonces ahí es que uno saca la ametralladora de palabras. Porque no hay dominio propio. Pero cuando caminamos con el Espíritu Santo, nos dicen, oye, eran 500, faltan 100, pues yo los voy a conseguir. Yo te los consigo ahora. Y así cueste lo que te cueste, haces lo posible para conseguirlos. Y si no los pudiste conseguir, vienes y confrontas la realidad. Mire, no pude conseguir los 100, pero encontré 70. No puedo más. Voy a entender cuál es la consecuencia después de esto. Fue mi error. Ahí es que se manifiesta la gracia de Dios, cuando somos humilditos. Cuando nos mantenemos calladitos, bien normalitos, ahí se manifiesta la gracia de Dios. Pero queremos controlar toda la situación, diciéndole al Espíritu Santo, espérate que me toca a mí. Ahora yo voy a entrar. Espíritu, date tranquilito ahí. Ahí es que yo voy a entrar. Déjame decirle 2 o 3 aquí. Y después yo vuelvo a ti para ver qué pasa allá para que tú intervengas. Así somos. Metemos la pata y después estamos. Una intervención divina. Oye, metiste la pata, tienes que enfrentar las consecuencias. A diferencia que usted dice, Señor, la embarré. Dependo de tu gracia. Pero lo que sea, lo voy a enfrentar. El Señor le da vuelta al asunto. Y te puede dar una victoria en la derrota. Esto es locura. La matemática de Dios es totalmente diferente a lo natural. En la matemática de Dios se gana perdiendo. Eres exaltado cuando te humillas. Eres reconocido por todos cuando te humillas. Cuando realmente te humillas. Esa es la matemática de Dios. Pero eso sucede cuando nosotros caminamos con el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos inspira a toda buena obra. Y no estoy hablando de una buena obra de llevarle comida a los necesitados. Es la buena obra que te estoy diciendo, es la obra de obedecer al Señor. Conforme a mi fe yo obedezco y yo hago. Y voy terminando con esto. Qué bueno, gracias mi amor. Tú eres la única que dijo eso. Dios dice, pondré en nuestro interior. En es interior, dentro de, en ustedes mi espíritu. Yo viviré en ustedes. Yo haré que se regocijen. Yo haré que haya gozo en ustedes. Yo haré que aún en medio de la aflicción usted tenga gozo. La matemática es diferente. Yo haré que en medio del desierto pueda danzar como cantábamos aquí hace un rato. Yo haré a través de mi Santo Espíritu, dice el Señor, yo te daré gozo. En medio de la aflicción, en medio de la pérdida, en medio del diagnóstico, yo te daré gozo, dice el Señor. En medio de la situación económica, yo te daré gozo. Porque he dado de mí en ti, he puesto de mí en ti, en tu interior.
Así dice el Señor. Camina con mi Santo Espíritu. Camina conmigo. Cuando usted camina con el Espíritu Santo, camina con Dios.